Indias de la Mancha, Angola, Angola 2 veces, en Japón y en los cursos de verano del Escorial. Bien, es también doctor, es académico correspondiente de la Real Academia de Doctores de España, académico numerario de la Real Academia de Doctores de España desde el 2008, miembro de la Sociedad Mariológica Española, miembro del Comité Científico de la colección Fuentes Patrísticas de la editorial Ciudad Nueva, y está desde su fundación, que es una labor espectacular en el tema de la patrística, y ha sido miembro del Consejo de Redacción de la revista Comunio, que tiene tanto poder en nuestra tradición, en nuestra Iglesia universal y española, ¿vale? Y si me permitís, pues yo quisiera dar 3 notas personales, ¿vale? Porque he tenido la suerte de tenerlo de profesor y recuerdo que los primeros días con él yo tenía que bajar a la capilla a estudiar, porque me hacía relación directamente con lo que les explicaba. Y me impresionaba muchísimo lo que me llegaba a explicar, ¿vale? Es algo personal, subjetivo, pero entender que ha hecho de su vida una vocación intelectual, pero una entrega a Dios. Y eso es muy importante, saber que hay teólogos laicos como él, que hacen de su vida pues una vocación entrañable con Dios, una relación entrañable con Dios. Luego, que es muy amigo de sus amigos, hay un grupo aquí en Madrid de sacerdotes, de laicos, ¿vale? Y cómo se quieren, cómo se han esforzado por mantener dentro de la Iglesia de Madrid y dentro de la Iglesia de España esa amistad, pues con Pablo Domínguez, con el Padre Orbe, que los dos han fallecido, Jesús Arribas, Jacinto González, profesores y sacerdotes que son los que han impulsado y han llevado adelante pues todo lo que han ido elaborando y trabajando en temas de patrística, la espiritualidad más centrada en los orígenes del cristianismo. Y es de admirar y impresiona esa amistad espiritual que tiene con tanta gente maravillosa de esta diócesis. Y la tercera cosa, y es un poquito al lado, es que tiene discípulos, que ha creado dentro de la Facultad de San Ramos o dentro de la intelectualidad referida a su especialidad, está desarrollando discipulado, o sea, ya tiene sustitutos, no es fácil de decir para los profesores, y los que estáis aquí lo entendéis, o sea, personas que siguen su labor, ¿no? Yo creo que esas son las 3 notas que me gustaría destacarle, y sin más, no me enrollo más, y le dejamos a él que hable. Es muy raro que dé conferencias, ¿vale? Es muy raro. Me decía ahora en la entrada que ha dado 2 o 3. Eso tiene mucho que ver con la humildad y con la capacidad que tienen para entregarse a Dios. O sea que es un lujo tenerla aquí. Siento haber desvelado el secreto, ¿eh? Sé que se estará avergonzando un poco, pero hay que aprovechar que está aquí don Juan José para escuchar, ¿vale? Muchas gracias por venir. Nos vemos. Ante todo, gracias por su presencia. En segundo lugar, gracias por las inmerecidas palabras que has dirigido hacia mí. Yo, en el fondo, lo único, siempre me he definido como un apasionado lector de los primeros escritos del cristianismo primitivo y de tener la suerte de poder compartirlo con otros. Y también quisiera agradecer a los responsables de la organización de este ciclo de conferencias su invitación a participar en el mismo. La sugerencia originaria de abordar el tema liturgia, cristianismo primitivo y patrística me pareció tan amplio, más aún tan sumamente inmenso, que opté por proponer este otro título: algunos aspectos litúrgicos en el pensamiento de los padres a propósito de la Eucaristía. Un asunto algo más acotado, pero también amplísimo. Sería gigantesco, anormal, pretender esbozar mínimamente toda la riqueza patrística en torno a la Eucaristía en el espacio de que disponemos. Consideré, sin embargo, que de esta manera podía enlazar de una forma más concreta con el lema que acomuna a este ciclo de conferencias, Sabiduría y belleza de la liturgia,
de San Benito a Benedicto XVI, organizado por la Fundación Foro San Benito de Europa y destinado fundamentalmente a un público laico. Hacia el año 112, el emperador Trajano recibió una carta de Plinio el Joven, que en algunas inscripciones aparece con el título de Legado para la provincia del Ponto y de Bitinia con poder consular. Este legado imperial estaba perplejo ante un fenómeno que no sabía cómo afrontar: la expansión del cristianismo en el noroeste de la actual Turquía. No solo las ciudades, dice en su carta al emperador, no solo las ciudades, sino también las aldeas y los campos están infectados por el contagio, por la epidemia de la superstición cristiana. Superstición en aquel tiempo, era el nombre que se daba a toda religión que no fuese la oficial del imperio. Plinio exponía al emperador su incertidumbre e inexperiencia en el asunto de los cristianos. Nunca he tomado parte, dice en su carta, en procesos contra los cristianos y por tanto desconozco cómo y hasta qué punto se suele castigar o indagar. Tiene dudas sobre el trato jurídico que se debe dar a los acusados, porque después de los interrogatorios e incluso después de las torturas practicadas, no ha descubierto más que una superstición falsa y carente de mesura. Incluso aquellos que durante los interrogatorios admitían haber sido cristianos, pero asimismo haber abandonado el cristianismo y no tener inconveniente ahora en venerar las imágenes del emperador y de los dioses, e incluso maldecir a Cristo, incluso estos afirmaban que mientras habían sido cristianos, su culpa o error había sido simplemente la de reunirse en un determinado día, por la mañana temprano, antes de la salida del sol, para cantar un himno a Cristo y comprometerse a no cometer delitos, ni robos, ni adulterios. Después de esto, dice Plinio el Joven, se reunían para realizar una comida, por otro lado, común e inocente. Si tratamos de reducir a un denominador común las discusiones técnicas en torno al texto, encontramos en este testimonio vago e impreciso de un gobernador romano una alusión a la Eucaristía dominical que celebraban los cristianos en un determinado día muy temprano antes de la salida del sol. Algunos años después, hacia el 153, otro escrito es dirigido ahora al emperador Antonino Pío, a sus hijos, al Senado y a todo el pueblo de Roma, en favor de los hombres de toda raza injustamente odiados y vejados. El firmante del escrito se presentaba como uno de ellos, uno de esos hombres, que llevaba por nombre Justino, natural de Flavia Neápolis, la antigua y bíblica Siquén, la moderna Nablus, que con frecuencia aparece en los periódicos en los conflictos entre israelíes y palestinos, que era hijo de Prisco y nieto de Baquio. Así se presentaba este cristiano. Justino, San Justino, al que podemos considerar el fundador de la primera escuela cristiana, y que moriría decapitado junto con un grupo de sus alumnos, de sus discípulos, ofrecía en su escrito al emperador una descripción de la reunión que los cristianos celebraban el domingo. Voy a tratar de dejar que se oigan las mismas palabras de Justino en su descripción de esa celebración
dominical de los cristianos. En el día que se llama del sol, se reúnen en un mismo lugar todos los que viven en la ciudad o en el campo. Se leen los recuerdos de los apóstoles o los escritos de los profetas, conforme al tiempo de que se dispone. Después, cuando el lector termina, el que preside la celebración de palabra hace una exhortación e invitación a que imitemos esas buenas y bellas enseñanzas. Luego nos levantamos todos a una y elevamos nuestras preces. En estas concisas palabras de Justino tenemos descrita lo que hoy nosotros llamamos la liturgia de la palabra, lectura del Nuevo Testamento, que él llama recuerdos de los apóstoles, del Antiguo Testamento, los escritos de los profetas, después la homilía y después la oración de los fieles. Continúa Justino describiendo la celebración de los cristianos. Una vez acabadas las preces, nos saludamos mutuamente con un beso, el beso de la paz, que nosotros lo tenemos un poco antes de la comunión, ellos lo tenían después de la liturgia de la palabra y antes de empezar lo que nosotros llamaríamos la liturgia eucarística propiamente dicha. Nos saludamos con un beso. Después, al que preside a los hermanos, se le ofrece pan y una copa con agua y vino. Los coge y alaba y glorifica al Padre del universo por medio del nombre de su Hijo y del Espíritu Santo, y realiza una larga acción de gracias por habernos hecho dignos de estos dones. Cuando han finalizado las oraciones y la acción de gracias, todo el pueblo presente expresa su acuerdo diciendo amén. Y como se está dirigiendo a grecorromanos que no saben lo que significa amén, Justino les dice, amén significa en la lengua hebrea, así sea. Y una vez que el presidente ha dado gracias y todo el pueblo ha expresado su acuerdo con el amén, los que entre nosotros se llaman diáconos hacen partícipes a cada uno de los asistentes del pan y del vino mezclado con agua, sobre los que se ha pronunciado la acción de gracias. San Justino, al contrario de la banalidad con que el gobernador Plinio el Joven veía la celebración cristiana, señala que entre nosotros, entre los cristianos, ese alimento se llama Eucaristía, porque no se trata de un alimento y bebida comunes, sino que son la carne y la sangre del Verbo hecho carne. Pero la Eucaristía no concluye simplemente con el comer la carne de Cristo y beber la sangre de Cristo, sino que los que pueden y quieren dan libremente y lo recogido se pone aparte junto al que preside. Y éste socorre a los huérfanos, a las viudas, a los que sufren necesidad por enfermedad o por cualquier otra causa, a los encarcelados, a los inmigrantes, en suma, cuida de todos aquellos que pasan necesidad. La Eucaristía se prolonga más allá del lugar en el que se han reunido los cristianos, y es que la Eucaristía tiene una dimensión que podríamos llamar cósmica. Por eso Justino vincula la Eucaristía con el día del sol. Nos reunimos en ese día porque es en el que Dios hizo el mundo y en el que nuestro Salvador resucitó de entre los muertos. El día del sol, el domingo, es el día de la creación y también el de la nueva creación. Esa vinculación entre el destino de la creación y la Eucaristía aparecerá con gran fuerza en el pensamiento de San Ireneo, obispo de Lyon, vivió en el siglo II, que era discípulo de Policarpo de Esmirna, que a su vez fue discípulo del evangelista Juan. Estamos, como decía,
mi admirado maestro, mi querido maestro, y quizá el mayor estudioso que haya habido de San Ireneo en el siglo XX, como poco, él decía que San Ireneo era un casi nieto espiritual de Juan. ¿Cómo? ¿Qué decía Ireneo de esta relación entre la creación, entre el cosmos y la Eucaristía? Cuando la Iglesia, por medio del ministerio ordenado, nos invita a la Eucaristía, ¿ante qué estamos? En la mesa del altar se han puesto el pan y el vino. Sobre la mesa del altar se colocan unas sencillas realidades creadas, como oblación de la Iglesia, como ofrecimiento de la Iglesia. Dios se relaciona con los hombres a través de las realidades creadas, y el hombre responde a su Dios también mediante las realidades creadas. El Espíritu no solo mueve el interior del hombre, sino toda la realidad creada y visible del hombre. Los hombres no pueden contentarse con un culto puramente espiritual. Han de fructificar y ser agradecidos al Creador, pero al modo humano. De ahí la importancia de una ofrenda sensible, mediante la cual el hombre exprese lo que hay en su